Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me tiene un poco nervioso. Y es que el título lo dice todo, Can Yaman y Demet Özdemir. Demet tenía razón, y yo, bueno, no le hice caso. ¿Intrigados? Ya lo creo. Y si son nuevos por aquí, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y vamos allá con este chisme que arde. Para los que no están familiarizados, estamos hablando de dos de las estrellas más grandes de la televisión turca, Can Yaman, el hombre con la sonrisa que derrite a cualquiera, y Demet Özdemir, la reina indiscutible de las comedias románticas. Y si ustedes son fans de las novelas turcas, o simplemente de las historias de amor con un toque de drama, seguramente conocen la serie que los catapultó a la fama, Erkenci Kuş, o como se conoce en español, Pájaro Soñador. En Pájaro Soñador, Can Yaman y Demet Özdemir interpretaron a Can y Sanem, una pareja con una química que traspasó la pantalla. Literalmente. El romance entre ellos, aunque al principio fue un secreto a voces, se convirtió en el tema de conversación de todos. Y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Fans, medios de comunicación, todos estaban obsesionados con su relación. ¿Eran novios en la vida real? ¿Era todo una estrategia de marketing? ¿Estaban actuando la chispa, o había algo más? Pues bien, la respuesta a esa pregunta es precisamente el meollo del asunto de este vídeo. Y aquí es donde entran las advertencias de Demet y mi propia ceguera. Durante la época de Erkenci Kuş, y especialmente durante y después de la emisión de la serie, empezaron a circular rumores sobre la personalidad de Can Yaman. Algunas fuentes fans que se habían acercado a él, incluso compañeros de trabajo, empezaron a hablar de un comportamiento peculiar. Dicen que era muy controlador en el set, que tenía exigencias muy específicas, que no era tan accesible como parecía y que en general, era un poco difícil de tratar. Demet supuestamente, y digo supuestamente porque no tengo pruebas concretas de que lo dijera públicamente, pero si me baso en filtraciones y en lo que se deduce de sus comportamientos, intentó, de alguna manera, advertir a la gente. No directamente, no en una declaración oficial, pero sí a través de sus redes sociales, de entrevistas, con frases ambiguas, indirectas, que ahora, vistas en retrospectiva, cobran todo el sentido. Yo en ese momento, como muchos, estaba completamente cegado por la imagen de Can Yaman. Era el príncipe azul, el hombre perfecto, el galán de telenovela. Y lo veía con Demet y me parecía, bueno, la pareja perfecta. Creía en el cuento de hadas. Creía que los rumores eran exageraciones, que los medios estaban inventando historias para generar clics. Y admito, también me resistía a creer que mi ídolo pudiera tener algún defecto. Escuchaba las advertencias, veía los indicios, pero las ignoraba. Las desestimaba. Pensaba que Demet estaba exagerando, o que quizás había una rivalidad entre ellos, o que simplemente estaban sufriendo la presión de la fama y del trabajo. Qué equivocado estaba. Ahora profundicemos un poco más en la dinámica de Erkenci Kuş, y en cómo los rumores comenzaron a tomar forma. La serie, como muchos de ustedes recordarán, fue un fenómeno. La historia de Sanem, una joven soñadora que se enamora de su jefe Can, conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda el ingrediente secreto del éxito. Pero detrás de las cámaras, algo no cuadraba del todo. Empecemos por las filtraciones. En el mundo de las series turcas, donde el fervor de los fans es comparable al de una religión, las filtraciones son moneda corriente. Fotos del set, vídeos cortos, conversaciones escuchadas por casualidad. Todo se convierte en material para la especulación y el análisis. Y precisamente fueron estas filtraciones las que encendieron las primeras alarmas sobre el comportamiento de Can Yaman. Algunos fans afortunados o persistentes consiguieron acercarse a él en el set, pedirle fotos, autógrafos. Y según sus relatos, la experiencia no siempre fue agradable. Algunos se quejaban de su frialdad, de su falta de disposición, de su actitud distante. Otros, más críticos, hablaban de su prepotencia, de su dificultad para aceptar cualquier tipo de feedback. Por otro lado, empezaron a surgir testimonios de personas que trabajaban en la producción de la serie. No eran declaraciones oficiales, pero sí comentarios en foros, en redes sociales, en conversaciones privadas. Hablaban de exigencias poco comunes, de cambios de última hora en el guión, de una necesidad de controlar cada detalle.
Algunos incluso mencionaban roces con el equipo técnico, con los maquilladores, con los estilistas. Todo esto, por supuesto, se mantuvo en un segundo plano, eclipsado por el éxito arrollador de la serie y por la imagen idílica de la pareja protagonista. Pero Demet Özdemir, al parecer, sí prestó atención a estas señales. No quiero especular sobre sus intenciones, ni afirmar categóricamente que ella buscaba hundir a Can Yaman. Pero es innegable que sus acciones y sus declaraciones, por ambiguas que fueran, apuntaban en una dirección clara, la de alertar sobre una posible realidad diferente a la que se mostraba en pantalla. Sus publicaciones en redes sociales, por ejemplo. Frases enigmáticas, fotos con amigos, mensajes sobre la importancia de la autenticidad y la humildad. Todo esto en ese momento se interpretaba como una simple reacción ante la fama y la presión mediática. Pero, vistos en retrospectiva, ¿no podrían ser también una forma sutil de comunicar su propia experiencia? Y luego las entrevistas. Demet, en varias ocasiones, habló sobre la importancia de la honestidad, de la transparencia, de la necesidad de mantenerse fiel a uno mismo. ¿Eran simples consejos o también una forma de marcar distancia con una situación que quizás no le era del todo cómoda? Yo en ese momento, como ya dije, no quise ver la realidad. Estaba obnubilado por la imagen de Can Yaman, por su encanto, por su éxito. Y me negaba a creer que el ídolo perfecto pudiera tener sombras. Prefería aferrarme al cuento de hadas, a la historia de amor que tanto me había cautivado. Quizás en el fondo, tenía miedo a decepcionarme, a descubrir que la persona que admiraba no era exactamente como la había imaginado. O quizás simplemente me dejé llevar por la corriente, por el fervor fanático que a veces nos ciega y nos impide ver la verdad. Pero el tiempo, como siempre, pone las cosas en su lugar. Y con el paso de los años, los rumores sobre la personalidad de Can Yaman no solo no desaparecieron, sino que se intensificaron y se multiplicaron. Después de Erkencikus, Can Yaman protagonizó otras series turcas, y fue entonces cuando se revelaron más detalles sobre su forma de trabajar. Se hablaba de su dificultad para aceptar críticas, de su tendencia a imponer sus propias ideas, de su poco flexible a la hora de adaptarse a las propuestas de los demás. Y lo que es más importante, estas historias no solo procedían de fuentes anónimas, sino también de personas que habían trabajado directamente con él. Actores, actrices, directores. Todos, de una forma u otra, parecían coincidir en el mismo punto, la dificultad de lidiar con su ego y con su necesidad de control. Pero la verdadera prueba de fuego llegó cuando Can Yaman decidió cruzar fronteras y empezar a trabajar en proyectos internacionales. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. La serie Mr. Round, que protagonizó con Özge Gürel, fue un punto de inflexión. A pesar de que la serie tuvo un buen recibimiento en Turquía, los rumores sobre las tensiones en el set se hicieron cada vez más fuertes. Se decía que Can Yaman quería tener más control sobre el guión, que no estaba de acuerdo con ciertas decisiones de la productora, que había roces con el equipo técnico. Luego llegó el momento de Viola come il mare, la serie italiana que supuso su debut en la televisión internacional. Y aunque la serie tuvo éxito y sus fans italianas se volcaron en apoyarlo, los rumores negativos no tardaron en aparecer. La crítica italiana no fue, en general, muy favorable. Se habló de su falta de flexibilidad, de su dificultad para adaptarse al nuevo idioma y al nuevo estilo de trabajo, de su presunta actitud prepotente. Algunos críticos incluso mencionaron su dificultad para conectar con el resto del elenco y su tendencia a imponer sus propias ideas sobre el desarrollo de los personajes. Pero lo más preocupante fue la reacción del propio Can Yaman. En lugar de aceptar las críticas, o de intentar mejorar su desempeño, optó por una estrategia más defensiva. Evitó entrevistas, se mostró más reservado, y reaccionó mal ante cualquier comentario negativo. Y aquí es donde las advertencias de Demet, que yo ignoré en su momento, cobran todo el sentido. Lo que en su día eran rumores aislados, ahora conforman un patrón. Un patrón que parece indicar que Can Yaman, a pesar de su indudable talento y de su espectacular físico, tiene una personalidad compleja, que no siempre es fácil de llevar. Ahora bien, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque creo que es importante, primero, reconocer nuestros errores. Yo como fan, como espectador, me equivoqué al no prestar atención a las señales, al no querer ver la realidad. Y segundo, porque creo que es importante analizar la situación con perspectiva, sin caer en el fanatismo ciego. Porque al final del día, Can Yaman es una persona.
Un ser humano con virtudes y con defectos. Y aunque admiremos su trabajo y nos enamoremos de sus personajes, no podemos pretender que sea perfecto. Ni que lo sea. ¿Y Demet? Demet, por su parte, parece haber gestionado su carrera de una manera mucho más inteligente y sensata. Ha sabido elegir sus proyectos, ha mantenido una relación más cordial con la prensa, y en general, ha dado una imagen de profesionalidad y de madurez que, honestamente, me da envidia sana. Pero no todo es negativo. Hay que reconocer que Can Yaman tiene mucho talento, y que ha conseguido construir una exitosa carrera en un mundo tan competitivo como el de la televisión. Pero como dice el dicho, la fama es efímera. Y a veces el éxito puede ser más un veneno que una bendición. En la industria del entretenimiento, es fácil dejarse llevar por la fama, por el éxito, por el ego. Y es aún más fácil perder el contacto con la realidad. Por eso es tan importante tener los pies en la tierra, rodearse de gente que te quiera por lo que eres y no por lo que aparentas. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial, Demet tenía razón. La respuesta para mí es un rotundo sí. Las señales estaban ahí. Y yo, por ser un fan un poco obcecado, y por querer creer en el cuento de hadas, no le hice caso. Y ahora, a la luz de los hechos, me arrepiento. Pero bueno, lo importante es aprender de los errores, ¿verdad? Y sobre todo es importante mantener una actitud crítica y reflexiva, sin dejarnos llevar por el fanatismo ciego. Porque al final del día, el mundo del espectáculo es un mundo de ilusiones. Y como espectadores tenemos el derecho y la responsabilidad de analizar lo que vemos, de cuestionar las apariencias, y de no dejarnos engañar por las luces y las sombras de la fama. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet tenía razón? ¿Creen que Can Yaman ha sido víctima de su propia fama, o que simplemente es un poco difícil de tratar? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y ya saben, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao.